Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de nuevo, Fósiles y más. Antes de empezar con el vídeo de hoy, quería comentaros que en el último vídeo que subí sobre un repaso de temas y diferentes contenidos que he ido subiendo a lo largo de estos años, pues la verdad que aluciné con los comentarios, muy agradecido, la verdad, por todos los comentarios que he recibido. Me quedé bastante asombrado, la verdad que anima a seguir. Y nada, daros las gracias a todos por seguir el canal y por los comentarios sobre todo, que dan aire para seguir haciendo vídeos y buscando temas que puedan interesar. Bien, dicho esto, hoy os presento un vídeo sobre graptolitos. Es un tipo de fósiles que, bueno, se conoce, pero que hasta que no te metes no ves un poco la dimensión que tienen estos fósiles. Yo conocía 4 cositas, pero cuando me metí a buscar información he tardado muchas semanas en poder acabar la presentación y la he resumido mucho, porque si no podemos estar horas hablando del tema y mostrando imágenes y demás. He hecho un pequeño vídeo bastante resumido de todo lo que se puede encontrar así a grosso modo, y al final ya veréis que os dejo unos enlaces respecto a información de este tipo de fósiles que podéis descargar para que, bueno, tengáis una información más amplia y mucho más detallada de todo el tema de graptolites. Antes de pasar al vídeo, quería agradecer a los 3 máximos colaboradores que he tenido esta vez. Uno de ellos es Félix Collantes, que normalmente siempre me ayuda en lo que le pido, material gráfico sobre todo, fotografías y demás. Ignacio García González, también un experto en graptolites, que le pregunté, no nos conocíamos y no dudó en mandar fotografías y ayudarme en todo lo que me hizo falta. Y por último, Juan Carlos Gutiérrez Marco, un paleontólogo que ha escrito mucho sobre graptolitos y que sabe muchísimo, ha hecho hallazgos muy interesantes que los veréis después, y le agradezco muchísimo la colaboración, explicaciones, dudas. Bueno, súper receptivo y súper colaborador. Así que a esas 3 personas un agradecimiento grande, porque siempre lo digo, me nutro de mucha gente para poder hacer los vídeos y hacerlos lo mejor posible. Y siempre tengo muy buena respuesta, así que perfecto. Muchas gracias por las colaboraciones. Y nada, espero que os guste y a ver si, bueno, si os interesa y es de vuestro agrado. Pues vamos a meternos en el apasionante mundo de los graptolitos. Como os he comentado, primero vamos a hablar un poco de unas generalidades, cosas muy básicas para saber de lo que estamos hablando. Graptolitos viene de la palabra graptos y litos, que graptos significa escritura o escrito y litos piedra. Como veis, he puesto una foto un poco de lo más conocido de los graptolitos, que son como unos trazos así en una pizarra. Bueno, pues de ahí viene lo del tema de los graptolitos. Son hemicordados coloniales, son bentónicos en su mayoría, aunque también hubo planctónicos, que luego veremos a ver qué. Y se reconocen unas 2000 especies de graptolitos, o sea que es un tipo de fósiles bastante diverso. Aquí tenemos un poco de dónde vienen los graptolitos. Son hemicordados, y estos son los hemicordados actuales. No se parecen mucho a los graptolitos a nivel así hemicordados en general, pero como veréis ahora, lo más parecido a los graptolitos en la actualidad son los pterobranquios, que vienen de la familia Graptolitoidea. Aquí veis a la derecha un poco una foto de un pterobranquio actual, y bueno, luego veréis que sí hay algún tipo de similitud, aunque no son bien lo mismo. Rango temporal, pues los graptolitos se conocen desde el Cámbrico superior al Carbonífero inferior. Son muy buenos fósiles guía porque están comprendidos en poco espacio de tiempo, en la escala de tiempo geológico, y pues bueno, pues al final todo lo que se encuentre
con graptolitos lo podemos encajar en un periodo de tiempo, entre comillas, bastante pequeño. Y por eso se dice que son muy buenos fósiles guía. Graptolitos, ¿qué son los graptolitos? Los graptolitos son estructuras de colonias habitadas por zooides. Una colonia donde habitaba un zooide. Así explicado rápido, es como una urbanización de casas donde habita gente. Pues esto es lo mismo, ¿eh? Es una estructura colonial y lo que encontramos no son los fósiles de los animales en sí, encontramos los fósiles de las estructuras donde vivían. Un primer zooide que habitaba en la sícula, que ahora veremos lo que es, o cámara embrionaria, va desarrollando las tecas, simples o dobles, hasta formar el raptosoma, que ahora es llamado tubario. El raptosoma es un término que se ha quedado un poco obsoleto. Bueno, se usa en todos sitios, lo vais a ver si buscáis información, pero la denominación del raptosoma, que es todo lo que es la estructura, se llamaría tubario. Aquí os pongo un poco las partes de ese tubario, con todas las partes, Las tecas serían los alojamientos de los zooides. Hay una proteca, la mesatícula, astícula, bueno, un poco lo que son las partes de lo que sería una colonia de anatomía simple en este caso. También tenemos las que son dobles, como las que veis aquí. Os he puesto a la derecha una foto de un graptolito doble con tecas dobles para que veáis un poco. Son fósiles bastante pequeños, muchas veces son milimétricos, son ampliaciones las fotos, sí que los hay grandes, ya veremos también los grandes, pero la mayoría son bastante pequeños. Y bueno, los dibujos son un poco, aclaran un poco. Aquí veis las tecas, que serían los alojamientos del zooide. Aquí veis un zooide que está metido ahí. Y bueno, un poco las partes de estas estructuras coloniales. Como veis, aquí os he puesto un ejemplo a la izquierda de lo que sería el trazo del graptolito con las tecas, que muchas veces se ve de esta manera, realmente en una pizarra o en un sedimento. Y a la derecha ampliado cómo sería en realidad. Esas tecas serían estos alojamientos de los zooides y los zooides vendrían a estar ahí dentro, ¿no? Habitando. Dista mucho de la realidad de lo que vemos con lo que sería, pero ya os digo que son cosas bastante milimétricas y pequeñitas. Pero bueno, intento explicar un poco cómo serían estos graptolitos. El graptolito, ¿qué aspecto tiene? Pues esto es una envoltura esquelética de colágeno, proteína similar a las uñas, ¿vale? Y fosilizaron en pizarras y arcillas en aguas relativamente profundas. Os digo que esta envoltura esquelética de la colonia, pues es lo que encontramos. Y estos materiales que fosilizaban de esta manera hacen que perduren el tiempo y bueno, puedan fosilizar y los encontremos de esta forma. Aquí os voy a enseñar un poco los tipos de fosilización que podemos encontrar en graptolitos. El más común es este que veis, que lo habréis visto por ahí muchas veces, que es una fosilización en pizarra. Se ve muy bien porque las pizarras son oscuras y los graptolitos fosilizaban en este color blanquecino, en estas pizarras, ahora veremos otros tipos, y entonces pues se ven bastante bien, aunque como veis, bueno, para definir el tipo de graptolito veréis que es complejo, pero bueno, intentaremos explicar varias formas y un poco la variedad que hay. Aquí tenemos una fosilización en arcilla, otro tipo de fosilización en óxido de hierro, también se encuentran. Aquí tenemos una fosilización en óxido de hierro, pero las tecas, que serían las manchas negras, han fosilizado de otra manera y el resto en óxido de hierro. Y aquí tenemos una fosilización de graptolitos en variscita, que también es una cosa un poco curiosa. Y aquí otras en pirita. También se fosilizan en pirita, no es tan común, pero bueno, yo os he puesto un poco el ejemplo de todas las maneras como los podemos ver o encontrar fosilizados.
Tamaños. Ya os he comentado que los tamaños son bastante milimétricos, aunque hay ejemplares de más dimensiones. Pueden ir de 31,31 milímetros a unos 145 milímetros. Para que tengáis una idea, pues son esas medidas que se pueden llegar a encontrar. Pero la mayoría son pequeños. Y el fragmento más grande que se ha encontrado es un Monograptus, que ostenta el récord de longitud para una colonia individual, de 1,45 metros. Esto es una cosa bastante rara, pero bueno, también os lo pongo como un dato anecdótico, ¿vale? Bien, ahora os voy a explicar un poco el tema de los graptolitos, y había una hipótesis que tenían unos flotadores. Esta imagen os la he puesto porque es la imagen que sale cuando buscamos graptolitos en internet. Sale mucho esta imagen, va saliendo siempre. Y bueno, son cosas que al final aprendes cuando haces estos vídeos y te informas bastante con los amigos que os he comentado al principio, que me han explicado muchas cositas. Pues bueno, esto al final es una hipótesis que los científicos, paleontólogos y demás, pues creo que ya no le dan validez a los flotadores estos que llevaban los graptolitos, aunque encontraréis estas imágenes por redes bastante. Esto es el supuesto flotador neumatoforos, que le llaman, de un graptolito. Pero ya os digo que, bueno, se ha dicho que no sería este el aspecto de los graptolitos, que tuvieran flotadores y que colgaran de los flotadores. Si leéis documentación, ya veréis que os lo explica bastante, como que esto es una hipótesis que se ha quedado un poco atrás. Bien, pues vamos a meternos ya de lleno un poco en la taxonomía. Aquí os pongo un poco la taxonomía tipo hasta la clase, para que la tengáis: Animalia, Hemichordata y Graptolícida. Y después la graptolícida tiene varias órdenes. Tiene todas estas órdenes, de las cuales las que vamos a trabajar en este vídeo son las dos comunes que nos afectan, que es la dendroidea y graptoloidea. Y ahora veremos lo que son cada cosa y los tipos un poco que podemos ver. Graptoloidea, graptolitos tenemos, vamos a empezar por dendroidea, que son este tipo de graptolitos, este tipo de, bueno, de formaciones, en este tipo como parecen hojas, muchas veces parecen como vegetales. Pues bueno, ahora veremos un poco más en detalle lo que son. Aquí vemos la morfología de estas estructuras. Ahí vemos las tecas, los agujeritos donde estaban los zooides y la composición que forman este entramado de habitáculos, digamos, que forman lo que he dicho antes, ¿no? Como una pequeña urbanización de casas, pues en este caso de alojamientos de zooides. Aquí tenemos las tecas y los tubarios serían bueno, el conjunto de tecas. Bien, vamos a empezar con graptolitos del Ordovícico. Aquí tenemos, os he puesto en la taxonomía el cuadradito este negro, que esto va a ser común para todos, no lo voy a ir repitiendo. Y sí que os pongo, como sabéis, siempre pongo la taxonomía para si tenéis algún ejemplar y lo queréis identificar, pues tenéis aquí un poco todo lo referente al ejemplar, hasta la especie o hasta el género en este caso. Algunos que no tenemos género, pues hasta donde he podido llegar y nada más, ahí os lo dejaré. Pues aquí tenemos un Dendrograptus, por ejemplo. Ya veréis que muchos se acaban en Graptus y otros acaban de otras maneras, pero bueno, va a ser un poco repetitivo lo del Graptus, pero hay muchos tipos. Bien, pues este sería el Dendrograptus, un Dendrograptus. Otro Dendrograptus, como veis, esta formación es así bueno, como si fuera una hoja o un entramado de pequeños tubarios. Otro tipo de Dendrograptus. Y aquí tenemos otro diferente ya, que es una Dictyonema. Es otro tipo de dibujo, como veis. Y aquí tenemos otra muy bonita, también muy así, muy estilizada.
Y esto, si lo ampliáramos mucho, pues podríamos llegar a ver un poco la estructura bien como habéis visto antes, pero claro, las estructuras en sedimentos es difícil de que tengan tanto detalle. Hay algunas que sí, pero es complejo. Y aquí tenemos otra dictiodema, y aquí os he ampliado un poco para que veáis esos cuadraditos que forman las estructuras. Aquí tenemos una dictiodema georgii, muy chulo también este entramado. Dictionema cadijae, otra muy bonita, que parece como un árbol, ¿no? Pues este tiene esta formación muy chula. Otro ejemplo de este tipo de dictionema. Otra más, una formación, dictionema. Ampliado un poco para que veáis el detalle. Y aquí tenemos unos Calixdendrum amicabilis, que es un Synrhabdosomas que están unidos, son formaciones que están unidas en un punto, que esto es una cosa bastante curiosa, que fue un descubrimiento de Gutiérrez y Marco. Bueno, es una cosa bastante curiosa y que es una cosa reciente, bastante reciente, que también es peculiar, el tipo de unión en Synrhabdosomas del Ordovícico. Aquí veis la unión. Son agregados radiales de colonias monoespecíficas de graptolitos, los Synrhabdosomas, unidos mayoritariamente por sus nemas. La nema es de donde se engancha, de donde cuelga, de donde, pues aquí están unidas estas nemas entre sí. Es una excepción de los dendroideos, porque el 99% de los leptolitos dendroideos son bentónicos, que viven sobre o dentro de sedimentos. Y estos son planctónicos, flotan en la columna de agua unidos entre sí por sus nemas. Así que es una cosa bastante curiosa y un descubrimiento bastante chulo. Bien, pues ahora vamos a Graptoloidea, que es la otra orden, la más amplia, creo yo, de graptolitos. Como veis, esto es de la familia Climacograptidae, diferentes tipos de tubarios y tecas. Fijaros la diversidad que tenemos aquí, y dentro de cada tubario tendremos diferentes especies. Así que por supuesto un ejemplo de las formas que hay diferentes. Pues empezamos con el Cámbrico, con Arnanograptus robustus. También tiene esta similitud de vegetal, por decirlo de alguna manera. Aquí os he empleado un poquito el Arnanograptus. Otro tipo de Arnanograptus. Perdón, este es Archeolafeoa sp, del Cámbrico. Y este es muy bonito, la verdad que se ve una estructura muy limpia, y ahí podemos ver todos los tubarios con sus tecas pequeñitas a los lados de Paradelograptus novergicus. Aquí os pongo toda la taxonomía y ampliación un poco de esos conjuntos de tubarios y tecas. Paradelograptus onubensis, que ahora veremos un poco la diferencia, está ahí en ese redondel, aunque no se ve muy bien por aquí, pero ahora os lo pinto, como veis, ahí estaría. Son cosas que no son muy bien definidas a veces, pero bueno, que al final se pueden definir y razonar para que sea, para ver lo que es, vaya. Paradelograptus onubensis. Y aquí tenemos un Nemagraptus gracilis, que aquí os he puesto un poco un dibujo de lo que es, pero se encuentra lo que son, bueno, o sea, aquí en este ejemplar se ve como un trocito solo de este Nemagraptus, aunque formaban una colonia un poco más grande. Este también es muy conocido, es en forma de V. Ahí veis la unión en la parte de abajo, que sale un hilillo para arriba, de un Isograptus victoriae. Muy bonito, muy chulo. Ahí vemos las tecas acabado en punta. La estructura muy limpia, muy bonita. Y este también es uno de los más comunes que también se encuentran, así en forma de dos grandes tubarios,
con sus tecas, y ahí he puesto un dibujito como saliendo los zooides de cada uno de los alojamientos de las tecas, que sería un poco como serían en realidad, en vida. Didymograptus, esta forma tan peculiar, se repite en muchos sitios. Y aquí tenemos un Didymograptus que está definido como Didymograptus protobalticus. Y aquí tenemos otro tipo de graptolitos, el que hemos dicho antes, el Didymograptus, y aquí tenemos Tetragraptus fillogarphoides, otro tipo de... Y como vemos ahí arriba, lo vemos ahí, es de tecas dobles, que ahora veremos alguno por ahí. Otro Didymograptus, en este caso el Extensus. Es complicado llegar a las especies, pero esto hay que buscar ya identificaciones y trabajos, que luego os pondré en la última diapositiva los trabajos de donde he sacado toda la información para que la podáis descargar de internet y la tengáis por ahí. Y aquí hay una pieza con tres ejemplares, Didymograptus Extensus, Filograptus y un Didymograptus sp. Aquí os lo pongo un poco para que veáis que en una misma pieza podemos encontrar tres géneros diferentes. Aquí tenemos el Tetragraptus, ahí sí que se ven las tecas dobles por cada lado. Y aquí tenemos un Colonograptus rigidus, otro tipo de Colonograptus. Aquí os he ampliado un poquito para que veáis esas tecas tan chulas. Parecen como sierras, como dentadas, una sierra dentada, pues tienen ese aspecto la mayoría. Colonograptus rigidus. Otro diferente, Tetragraptus fruticosus. Uy, me salté uno. Y este también es muy curioso porque tiene este sí que también parece que tenga forma de una hoja, de un vegetal. Es un Filograptus. También entendemos, pues como veis, tiene una columna y tecas a los dos lados muy alargadas. El tubario es curioso. Y aquí tenemos otro, el Petalolithus. Supongo que hace referencia a que parece un pétalo de alguna planta. Como veis ahí en la imagen de la izquierda se ve un fragmentito. Aquí he puesto un dibujo para que se vea un poco mejor cómo sería en realidad, pero bueno, ahí vemos la composición de este graptolito con tecas dobles también. Y aquí en el ordomícico también nos salen este tipo de... que no son del orden Dendroidea, pero parecidos, aunque no lo son. Sagenograptus murrayi, que también tiene un poco un entramado así cuadriculado, por decirlo de alguna manera. Aquí veis otro tipo. Estos a mí me recordaron a sigillarias o cosas de estas del ordovícico, a plantas del ordovícico, pero al fin son bastante, se pueden llegar a confundir porque son muy parecidos, aunque realmente son, pues eso, graptolitos. Aquí otra pieza muy chula también de este tipo de graptolito. Y aquí entramos en los graptolitos estos un poco en espiral, que son muy curiosos y muy vistosos y muy atractivos visualmente, ¿no? Spirograptus guerici. Pues ya lo veis, en forma de espiral, también serían sus tecas y, bueno, una formación curiosa que ahora veremos. Aquí tenemos un Synrhabdopsoma deconograptus, que es una agrupación masiva de colonias unidas por sus nemas, que es lo que hemos dicho antes. Y esto, bueno, pues para que veáis un poco que también se encuentran en el Conograptus, estas uniones por las nemas. Aquí se ve un poco mejor que está como todo unido por el centro y ahí van saliendo los tubarios de cada uno de los Conograptus. Bueno, esto es un plano general de la pieza, donde cual hay muchas asociaciones de estas, ¿vale? Otra más, otro ejemplo del Synrhabdosoma, para que lo veáis. Ahí incluso se ven las nemas ahí en medio finitas. Otra más. Ya hemos pasado al silúrico ahora, que no lo he dicho antes, pero no hemos pasado al silúrico. Bien, pues aquí vemos un Monograptus del silúrico también. Ahí se puede apreciar esas tecas pequeñitas que salen del tubario.
Aquí lo he ampliado un poquito para que lo veáis, pero es complicado, ¿eh? También ver el tipo de teca para definir qué tipo de Monograptus es complejo, muy complejo porque son piezas muy pequeñas. Bueno, aquí tenéis 1 céntimo, o sea, son piezas pequeñas, como referencia, ¿no? Y aquí tenemos un Pristiograptus, que aquí, por ejemplo, cuesta de ver, pero yo os lo marcaré aquí un poco para que veáis. Ahí está, lo veis aquí. Ahora lo veréis un poco mejor, se ven las crestitas ahí. Bueno, pues eso es la complejidad también de los graptolitos, que no son nada fáciles. Yo me he sorprendido bastante al hacer este vídeo porque cuando empecé conocía 4 cosas y la verdad que me he sorprendido de la gran variedad que hay y cantidad. Aquí tenemos un Pristograptus dubidus, Pseudolatus, como veis, también muy chulo, muy bien definido ahí, del silúrico. Y aquí una pieza de Climacograptus, ahora la ampliaremos, también veréis que aquí se ve bastante bien las tecas dobles, que tiene tecas a los 2 lados, y bueno, todos estos de aquí pues son Climacograptus. Seguimos en silúrico con Campograptus, otro tipo de graptolito. Aquí os lo he ampliado un poco. Teca simple, con esas tecas así bastante grandes, no son picudas, son más planas, pero bueno, es Campograptus. Y aquí tenemos el Tesograptus tesis, que es un graptolito así que se redondeaba así en la punta. Al menos todos los que he visto tienen esa condición, que supongo que les hace, bueno, la condición del género Tesograptus. Y aquí tenemos los Rastrites Maximus. Estos son bastante complicados porque son marcas muy finitas y estructuras muy finitas, pero muy rectas, como veréis ahora. Fijaros ahí, esto aquí he hecho un poco de contraste para que lo podáis ver y aquí lo he marcado un poco, ¿no? Sería esto. Lo veis ahí, creo que se ve un poquito, pero del original, pues bueno, si no juegas un poco con tonos y lo marcas un poco ampliado, es un poco difícil. Pues ese sería el Rastrites Maximus, ¿eh? Aquí tenemos otros rastrites, lo veis ahí en vertical un poco. Ahí os lo he marcado para que lo veáis. Pues otro graptolito bastante curioso y difícil de ver esto, ¿eh? Ahí he empleado un poco para que lo veáis. Y aquí tenemos otro rastrite así medio, bueno, que no es recto del todo. Son partes rectas y partes un poco curvas, ¿eh? Este se ve bastante bien, se ve el negativo y el positivo ahí. Muy bonito. Ahí he empleado un poco para que lo veáis. Y aquí tenemos un Restiolites heinitzianus. Bueno, otro tipo que ahí no he profundizado mucho porque este es curioso, bueno, curioso, que es difícil. Se aprecian ahí doble teca y tal, pero bastante ancho y nada más. Como tenéis los nombres, si queréis más información, pues ya buscáis por ahí y lo veréis más detalladamente. Un poco es mostrar la variedad. Aquí tenemos Petalograptus, que también sale en el silúrico, lo hemos visto antes, en el ordovícico, creo. Como veis, parece un pétalo de una hoja, ¿no? Una hoja. Aquí veis ampliado un poco, de tecas dobles. Y aquí tenemos un Spirograptus turriculatus, también muy chulo. Veremos más Spirograptus turriculatus. Aquí os he puesto un dibujo de cómo serían. Pues aquí tenéis el dibujo y el fósil del graptolito. Spirograptus spiralis, muy chulos y muy vistosos también, en esas pizarras negras. Aquí tenemos una pieza con 2 tipos de Spirograptus, turriculatus y spiralis. Aquí os lo marco los dos, aquí tenemos uno de cada. Una pieza muy chula también, con 2 diferentes. Y aquí tenemos el Torquegraptus curvus, perdón, que tiene estas formas así, bueno, curvadas, no enrolladas, pero sí que, bueno, un poco, son cuerpos un poco flexibles y quedaban así las estructuras, pues quedaban en formas pues tal como quedaban depositadas en el sedimento.
Torquigraptus tulibergi, más ancho que los otros, muy chulo también. Y aquí tenemos el Octavites spiralis, que os he puesto un dibujito que hice con las tecas así, con la forma de las tecas que tienen. Bueno, también es uno de los clásicos. Y aquí tenemos un Octavites SP, también muy bonito, con un molde y contramolde, con esta forma así uniforme, que no es rectilínea, muy chulo. Otro tipo de graptolito, Bohemograptus bohemicus, que también tenía estas formas así un poco diferentes, de teca simple, como veis. Y aquí tenemos el Citrograptus, que tenía un poco esta forma del dibujo que os he puesto aquí. Aquí veis un poco una parte de este Citrograptus, pero bueno, tenía esta forma. También esto es como todo, si encontramos solo la espiral del medio, puede dar, la espiral del principio, digamos, puede dar pie a que parezca otra cosa. Pero bueno, esto es como todos los fósiles, a veces encontramos una parte sola y nos puede llegar a dudas. Bien, pues llegados a este punto, también comentaros que tenemos muchas guías para ver estos fósiles. Como veis, aquí tenemos una lámina espectacular de una guía de fósiles del Geoparque de Molina y Alto Tajo, que esto en el Museo de Molina de Aragón lo podéis conseguir, este libro, por ejemplo, que es donde yo lo conseguí. Es un libro muy chulo, del cual hay una parte de graptolitos, y como veis aquí las fotos son impresionantes, son muy chulas y se ven muy bien. Con esta foto vemos muy bien las tecas simples, las tecas dobles, las espirales. Bueno, que sepáis que hay documentación por ahí que vale mucho la pena. Y bueno, pues es muy chulo, es muy chulo este libro. Aquí pongo algunos ejemplos de estos tipos de graptolitos. Como veis, las tecas, las formaciones, todo. Se ve muy, muy chulo. Y muy bien. Son ejemplares de mucha calidad. Bien, y ahora os voy a... Bueno, ya habéis visto que hay mucha diversidad, pero quería un poco hacer hincapié en esto, porque hay, por ejemplo, en un mismo yacimiento, el tipo de graptolitos que podemos encontrar. Fijaros, esto es un trabajo muy antiguo del centro de paleontología donde yo empecé, que tenía por ahí trabajos de graptolitos y de varias cosas, y hacíamos unos cursillos y uno de ellos era graptolitos. Y si veis aquí, podéis ver, pues si fijaros, esto es un mismo yacimiento, Climagraptus medio, Climagraptus tac, tipos de Climagraptus. Aquí tenemos Patalograptus, dos tipos, Monograptus, varios tipos. Aquí vemos los dibujos de los detalles de las tecas, que ya os digo que con las fotos es complicado. Entonces, si nos metemos a buscar trabajos en internet, veremos esas tecas ampliadas, dibujadas, las cuales nos dará la información necesaria para identificarlos. Seguimos con el mismo yacimiento, Monograptus, dos tipos de Monograptus, Streptograptus, Spirograptus, de Mirastrites, varios tipos, más de Mirastrites, varios géneros, varias especies, más Rastrites, fijaros que hay varios también aquí. Pues para que veáis, todo eso que acabamos de ver es una pasada, es del mismo yacimiento. Fijaros toda la variedad que hemos visto de tipos de graptolitos. Y aquí os pongo un poco donde he sacado toda la información. Os pongo los títulos de los trabajos para que vosotros los podáis descargar y buscarlos por internet, y hay una información espectacular, ya veréis, de todo este tipo de fósiles. Bien, pues ya habéis visto un tema bastante complejo, muchos tipos de graptolitos, unos rastros un poco diferentes a los normales, ya que son rastros de colonias, no son de animales en sí, sino de las colonias donde habitaban esos zooides. Y bueno, me despido con lo que os he dicho en el vídeo, un poco buscar información más detallada en los PDFs que podéis encontrar de los trabajos que os he dejado anotados en la última diapositiva. Y bueno, como ejemplo, pues el libro que os he enseñado allí, la guía de fósiles de
del Geoparque Molina Alto Tajo, con este apartado, por ejemplo, de graptolitos, muy chulo. Habéis visto la foto en el vídeo. Pero bueno, que sepáis que en este libro tenéis una buena información de graptolitos españoles, sobre todo de esta zona. Y nada más. Antes de despedirme del vídeo, decir que este vídeo hace semanas que lo tenía preparado, pero me ha impedido hacerlo pues la situación que estamos viviendo en España, sobre todo en Valencia y Albacete y demás, por la Dana. No he sido capaz de subirlo ni de editarlo porque no había muchas ganas y no veía el momento. Ahora que, bueno, pues al final pasa el tiempo y hay que seguir con todos los proyectos y todas las cosas y nada más. Desde aquí ánimo a todas las personas que han sido afectadas por este terrible suceso meteorológico y nada más. Mucho ánimo y desde aquí pues seguiremos adelante y hasta el próximo vídeo.